Bueno, muchísimas gracias por esta pieza y vamos a entrarle a otros temas no menos interesantes. Al contrario, la verdad es que está aquí en la agenda y debemos entrarle al tema. Nos da muchísimo gusto recibir hoy aquí en el estudio a Juan Ibarrola, y es periodista especializado en las Fuerzas Armadas. Juan, bienvenido. Bienvenido, Con el gracias gusto de por estar aquí, Brenda, acompañarnos. Manuel, Gracias. y a todos su Y es auditorio. Muy buenas que tardes. no es un tema menos importante, Manuel. Ayer se daba a conocer justamente este comunicado por parte de la Sedena en la que autoriza a la Guardia Nacional y elementos del Ejército a que puedan defenderse ante el ataque de civiles, si no mal La legítima recuerdo, defensa. en legítima defensa. Esta legítima defensa, entre comillado, para que nos explicaras justamente qué tiene que ver. ¿No? A partir de finales de mayo de este Sí. año se aprueba la Ley Federal del Uso de la Fuerza. Las Fuerzas Armadas ya tenían un manual de uso de la fuerza, es decir, en dónde actuar, cómo actuar, el nivel de gradualidad que se le debe de dar a una agresión. Es decir, si llegan con un palo y te pegan, pues el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, hoy Guardia Nacional y muchas policías tendrían el derecho de agarrar su bastón, su tolete, como le quieran llamar, y responder de la misma manera a la agresión. Esta ley les da el derecho a las Fuerzas Armadas de que si los atacan con armas de fuego, evidentemente ellos pueden responder con armas de fuego. Pero otra cosa interesante, si los amenazan con un arma punzocortante, un cuchillo, un machete, también pueden hacer uso de las armas de fuego. Aquí de lo que se trata es de entender quién agrede al ejército y para qué lo agreden. La realidad que nos alcanza hoy y que evidentemente el comunicado de prensa de la Sedena rompe con esta realidad, es que hay una gran base social en este país que los criminales han creado, han producido, le meten dinero, le meten infraestructura, y que lo vimos en la Cajete el fin de semana, donde los soldados aseguran una bodega llena de trailers con mercancía, gasolina, una gran cantidad de cosas. ¿Y qué es lo que hace el grupo criminal que lo tiene? Recordemos que esa ruta Veracruz-Puebla es donde más robo al autotransporte de carga se da y donde más robo a trenes también se da. Había mercancías robadas de trenes. ¿Qué quería la delincuencia? Recuperarla, como alejando a los militares. ¿Pero cómo? Sabiendo que los militares, si avientas mujeres y niños por delante como un muro, no van a responder. Que si van con piedras, van con palos, tampoco van a responder. Entonces, ¿qué se logra? Pues evidentemente en algunos casos ya lo hemos visto, pues que se retiraran las Fuerzas Armadas justamente para no llegar a otra circunstancia. Imaginemos un soldado que mate a un niño o que mate a una mujer. El discurso nacional, mundial en contra de México sería completamente diferente. Afortunadamente el adiestramiento que tienen los soldados de tierra, mar y aire da para que ese tipo de cosas no sucedan. Pero tampoco lo que debe suceder es de que no puedan hacer cumplir lo que la ley marca. Y ojo, ¿por qué? Es importante. En todas estas escenas que hemos visto, ¿dónde está la presencia de una autoridad de gobierno municipal o estatal? ¿Dónde hay una policía municipal o estatal que estén colaborando en coadyuvancia con lo que les corresponde por obligación? Ellos sí tienen esa obligación de la seguridad pública. Ojo, los militares no. Los militares coadyuvan a estas autoridades cuando se rebasa su seguridad pública. Salvo ahora la Guardia Nacional. Salvo ahora la Guardia Nacional. Hemos visto algunos videos hace de meses para acá en donde se humillan las Fuerzas Armadas por algunos grupos. Esta medida de la legítima defensa podría ser un enojo por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Está enojado el En Michoacán, ejército? por ejemplo, ¿no? Que aquí presentamos eso. No, el ejército tiene el ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, que recordemos que está conformada por estos componentes también. No es de que exista una molestia, no es de que exista una humillación. Lo que intentan estos grupos es precisamente demostrar la debilidad de lo que es el Instituto Armado en México, cosa que no logran. Y voy a decir por qué no lo logran, porque las manifestaciones de apoyo que han recibido las Fuerzas Armadas en los últimos 2 meses por parte de la población, recordemos que son la institución de mayor nivel de confianza en este país, por encima de iglesia, por encima de escuelas, por encima de médicos, por encima de una gran cantidad de instituciones, son las Fuerzas Armadas las que tienen esa confianza de la gente, confianza que se traduce o se convierte en un respaldo que hemos tenido no solamente de pueblos, sino de líderes de opinión, periodistas, empresarios, cámaras, asociaciones, que le están diciendo a estos grupos criminales: no estás debilitando a las Fuerzas Armadas al exhibirlos en video. Al final de cuentas, lo que debemos entender, e insisto mucho en esto,
si no tuvieran el nivel de adiestramiento, estaríamos hablando de cosas trágicas, estaríamos hablando aquí de un niño muerto, estaríamos hablando de una mujer muerta. Sí. ¿Pero por qué? Porque son precisamente estas bases las que envían a mujeres y niños, mujeres conscientes, y esto lo veo con mucha responsabilidad, claro, mujeres conscientes de lo que están haciendo, que están siendo parte de esta actividad criminal. Ahora, en el caso de la Guardia Nacional, que también lo incluyen en esta parte de legítima defensa, ¿cómo aplicaría a diferencia del Ejército? No hay una diferencia como tal, porque Pero las operaciones que tienen son distintas. La Guardia Nacional también es una fuerza armada que se debe de considerar como permanente. Y hoy un poquito la confusión que existe es que es una Guardia Nacional formada por Policía Militar, Sí. por Policía Naval y por un grueso contingente de Policía Federal. Tienen ese derecho también. O sea, esta Ley Nacional del Uso de la Fuerza aplica para ambas. Guardia Nacional, aplica para Fuerzas Armadas y aplica para policías. Marina. Entonces, aquí lo importante es que no es tanto que el hecho de Acajete haya disparado esta circunstancia. Lo que sí es que la realidad alcanza al país en ya grados de violencia, en comisión de delitos terribles que se están dando. Sí, porque si se fijan, este tipo de manifestaciones no se dan en Ciudad Satélite o no se dan en Boca del Río Veracruz, Claro. no se dan en la colonia del Valle de Monterrey, se dan en poblaciones muy pequeñas, muy aisladas, donde la delincuencia Es correcto. tiene tomadas estas Oye, poblaciones. y Es la rapidísimo, autoridad nada ahí, más antes claro. de despedirnos, desde tu perspectiva y experiencia, una evaluación en general hasta el momento del actuar de la Guardia Nacional. Ha sido positivo y aquí lo importante es que es una guardia que se debe de fortalecer más. ¿Por qué? Porque, insisto, el proyecto original de la Guardia Nacional, que era sí mandos militares con operativos militares, se convirtió en una parte civil. Ahora falta incluir a los civiles para seguir fortaleciendo una Guardia Nacional Claro. que hoy por hoy Sí. el número de elementos no es suficiente. Y más si sumamos que no hay una presencia de policíaca municipal y estatal que coadyuve y que coordinen operaciones para hacerlo. Los resultados los estamos ya empezando a ver, porque donde hay presencia de Guardia Nacional, Así es. pues definitivamente se está inhibiendo el delito. Bueno, Juan, gracias por muchísimas platicar con gracias, nosotros. Al Juan. contrario, muchas gracias a Y ustedes. estaremos, si nos permites, en comunicación contigo para ver cómo avanza y ojalá no haya casos aislados de que tengamos que Con comentar. mucho gusto. Gracias, Muchísimas Brenda. Gracias, gracias. Manuel. Es Juan Ibarrola, periodista especializado en temas de seguridad y por supuesto también en las Fuerzas Armadas. Tenemos más información.